Tengo... Eh, a ver, según mis cálculos, estamos en la mm, semana 11, ¿no? Esta es la semana 11, ¿cierto? Claro, la semana fin no se cuenta. ¿O quieren recuperar todo eso? No, no creo. Supone que la indicación de escuelas es que se corre todo, ¿no? Nada más, no es que se recupera. El problema del virtual es verdad, el virtual no creen en feriados y nada. Bueno, en el privado no cree, pero el Estado como que si quieren aprovechar todas estas condiciones de virtualidad para recuperar clases, ¿no? Eh, Parece que hay un leve temblor, ¿no? Mm, Leve. Caramba, estaba justo terminando eso. Pero es leve, no debe estar. Bueno, pues claro, una emergencia y todo, ya están todos, ¿no? A ver, me ayudan. Ya puse la asistencia. ¿Sí? Sí, profesor. Ya está, gracias. Ya, entonces, vamos a seguir con la clase, ¿no? A ver, vamos a tener clases hoy y mañana. Hoy, pues el horario de 4 a 6 y mañana va a ser a las 8, ¿no? El horario que ustedes han pedido, 8 de la mañana, ¿cierto? Sí, es mi horario. Noche no bien, debe ser temprano. Debería ser a las 7, pero sé que muchos no se levantan temprano. Me he dado cuenta de eso, ¿no? Bueno, está bien, va a ser de mañana de 8 a 10, ¿ya? No hay problema. Ya, esta es la semana 11 y, a ver, antes de olvidarme, la semana 12, o sea, la próxima semana, debo tomarles la práctica calificada número 3, ¿no? ¿Ok? Entonces, para eso debo definir los temas de- del examen, ¿no? Entonces, esos temas, bueno, se entiende, a ver, haciendo un memorex de todo lo que hemos venido haciendo, a ver, desde fuera el parcial, ¿no? O sea, la semana 9, ¿no? 9, 10, 11 y algo del 12 podría entrar, no lo sé. Pero la semana 9 vimos modelos de Bergeron, ¿no? Hicimos un ejemplo también, eh, el modelo de Bergeron con regla trapezoidal, ¿no? Y también haciendo análisis nodal, ¿no? O sea, era una energización de una línea, pero transmisión, ¿no? Eso es con énfasis del curso, ¿no? Para integración trapezoidal. De ahí vimos línea de transmisión monofásica en ATP, ¿no? Yo estoy revisando mis archivos, ¿no? Línea monofásica en ATP, porque ahorita no sabría decirles qué va a ir en el examen, ¿no? Ya hemos hecho energizaciones, ¿no? También de líneas. Supuestamente para una línea monofásica, ustedes ya saben cómo configurar pues, el bloque de ramas, ¿no? Para configurar para incluir los elementos necesarios, ¿no? Supuestamente para monofásico habíamos visto hasta ahora una condición de ingreso de parámetros de secuencia positiva, ¿no? Ahora, alguien me puede decir, no, pero lo que hemos hecho con el ATP, con line constants, bueno, eso tiene que ver con las trifásicas, ¿no? La semana 10 vimos líneas polifásicas, hicimos bastante teoría, ¿no? Parte polifásica, eh, eh, componentes modales, ¿no? Componente de fase, componente modal.
hicimos ejercicios, un ejercicio de propagación de ondas trifásicas, ¿no? Un ejercicio de equivalente Thevenin, ¿no? Para ondas trifásicas o polifásicas. ¿Ah? Y también vimos un ejercicio componentes modales, ¿no? Que es el que faltaba para cerrar todo, ¿no? Y ahí se habrán dado cuenta pues que el line constant, ¿no? Y también, bueno, el line constant nos da información necesaria para poderle incluir también en los archivos ATP para simulación, ¿no? O sea, si bien la rutina line constant nos sirve, pues, o nos ha servido para comparar los resultados con los programas que han venido haciendo, pero también puede ser reutilizado todas esas salidas para incluirlas en los modelos de línea de transmisión, ¿no? Habíamos visto que tenían, ¿no?, un cierto grado de información, los componentes modales, y también era necesario incluir la matriz de transformación, ¿no? Ya, eso no habíamos hecho, creo, ¿no? Lo que sí habíamos hecho es un ejercicio de ATP, pero sí considerando componentes de secuencia cero y positiva, ¿no? Que es lo usual, ¿no? Pero claro, el formato y las variantes en ATP son diversas y ustedes pueden incluir también una matriz de ese tipo, ¿no? O sea eh, que está representada mediante componentes modales, ¿no? Y bueno, se tendría que adicionar al formato la matriz de transformación, ¿no? Bueno, hasta ahí más o menos, ¿no? Son esas 2 semanas. Y esta semana tenemos que ver el tópico de pararrayos, ¿no? En general, en los modelos no lineales, ¿no? Vamos a ver esta semana pararrayos. Hoy día una introducción a pararrayos, ¿no? Voy a ir mostrando ya las cosas, ¿no? Muy bien. A ver. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ¿no? Ya. Entonces, para ir recapitulando, ¿no? Siempre es bueno tener un mapa de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces ya hemos superado la unidad 3, que era propagación de ondas en línea de transmisión. Habíamos hablado ya de monofásico, polifásico. Y nos toca ver ahora la unidad 4, modelo de elementos no lineales, ¿no? Entonces, dentro de ello, de esta unidad, vamos a ver primero para rayos y los modelos, ¿no? Unas características generales. Yo sé que cuando ustedes lleven el curso de coordinación de aislamiento, o sea, y ahora seguro me van a preguntar, no, ese curso no lo van a abrir. No lo sé, pero se entiende de que el curso de coordinación de aislamiento debe tomar en cuenta todas las, digamos, facilidades y conocimientos pues, que se dan en transitorios electromagnéticos. En transitorios electromagnéticos tiene que enfocarse un poco más al modelo, digamos, que ustedes puedan realizar los análisis, tengan un conocimiento cercano digamos, a la representación en ATP, y puedan lidiar con un montón de estas cosas, ¿no? Ya, pero no está en una etapa de diseño. El diseño lo van a hacer en correlación de aislamiento. Así es. Entonces, para rayos vamos a ver una introducción que es completamente algo más simple, ¿no? Más, claro, a nivel de conocimiento general, pero también sobre las tecnologías y algunas características de operación de los pararrayos. No estamos hablando de una parte de selección de pararrayos, utilización en distintos
tipos de solicitación, pruebas, etcétera. Eso es un tópico que lo debe llevar en coordinación de aislamiento, ¿no? Claro, dejen algo para el curso de coordinación de aislamiento. Bueno, para rayos también vamos a ver un poco los modelos, ¿no? Que eso es lo que les interesa. Que son netamente eh, resistencias no lineales. Y aquí lo mismo, ¿no? Tienes para rayos, puedes integrar a la red y finalmente hay distintos modelos y formas como obtener soluciones para sistemas simples, ¿no? Que es importante. Y claro, también vamos a ver su implementación en ATP, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana. Ya, ahí tengo un ejemplito, ¿no? Justamente para adicionar un pararrayos en extremo de línea, tengo que desempolvar eso, ¿no? Pero bueno, todo es más simple, porque, bueno, ya ustedes van a tener la teoría, y en ATP, bueno, vamos a hacer algunos que otros ejercicios, ¿ya? Mañana. Y también para, claro, primero en la parte de, claro, se me olvidaba, la parte de integración trapezoidal, ¿no? Claro. Entonces, ustedes han hecho integración trapezoidal de circuitos simples, RL, RLC, línea de transmisión, ahora nos toca hacer para rayos. Y también para su implementación de ATP. Y bueno, y la siguiente semana debemos ver transformadores, ¿no? ¿Y por qué transformadores? Porque en sí tienen eh, o se representan mediante elementos no lineales, ¿no? Son inductancias no lineales en capa de saturación y otros modelos no, son importantes de estudiar, ¿no? Para que ustedes puedan también implementarlo en ATP, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y así las siguientes semanas ya podríamos ver más algunos pequeños estudios de energización, de TRB, quizás de arco secundario, hasta el final que sería la clase 15, que sería oscilación numérica, ¿no? Esos problemas de implementación de circuitos con integración trapezoidal, ¿no? Y tienen algunas formas de eh, evitar esos problemas numéricos, ¿no? Bueno, entonces la práctica debería venir hasta para rayos, ¿no? No comprometerlos con transformadores porque sería la clase del siguiente sábado, ¿no? ¿Mm? De acuerdo. Ya, ya sería domingo, pues, ¿no? O como ustedes deseen, o sábado. De hecho, me van a pedir domingo, ¿no? Un día más. De hecho, ya, bueno, pónganse de acuerdo. Para mí da lo mismo. Pero sí, domingo, ya, de acuerdo. Ya, los tópicos vendrían solamente las de las semanas 9, 10 y 11, ¿no? 11 sería esta semana. O sea, estamos hablando modelo de Bergeron, línea de transmisión, monofásica, implementación de ATP, componentes modales, ATP también para líneas polifásicas, ¿no? Y bueno, y lo de pararrayos, que parece más simple, ¿no? Ahí salen las preguntas. Las preguntas las definimos mañana, ¿ya? ¿Les parece? Mañana más tranquilo, ¿no? Domingo relajado. Bueno, ya pues, entonces nos toca ver una introducción a pararrayos. Déjenme grabar, ¿ya? Un minutito. Creo que sí está habilitado, ¿no? Ah, no, no está habilitado. Wow. Un minuto. Mm, Estoy hablando y hablando y al final no está habilitado. Recording in progress. Ok,
Vamos a continuar la clase de hoy, unidad 4, modelo de elementos no lineales. Entonces, habíamos dicho que esta semana vamos a estudiar, ¿no? Algunos tópicos de pararrayos. Introducción, modelos de resistencias no lineales, y integración trapezoidal y su implementación de pararrayos con ATP, ¿no? Eso es lo básico. Claro, el curso se está orientando más a los modelos, claro, hay algunos que me han pedido que se haga cosas en la práctica, pero todo es la práctica, o sea, no hay forma de que deslinden eso, o sea, para hacer los estudios de transitorios electromagnéticos o tengas que lidiar con algún problema en coordinación de aislamiento, lo que quieras, tienes que saber los modelos, no hay forma, ¿no? Así es, un pararrayo, ¿cómo se comporta? Yo ingreso los datos en ATP, no, hay que saber exactamente qué estás haciendo. Bueno, introducción a pararrayos. Habíamos dicho que los pararrayos son dispositivos de protección, o sea, limitadores de sobretensiones, ¿no? Entonces, voy a ponerlo por acá. Limitadores de sobretensión. ¿Qué quiere decir? Existen sobretensiones, ¿no?, en el sistema, como las que hemos visto para energización de líneas, o en fallas, o ante una descarga atmosférica, ¿no? Un rayo impacta en una fase de la línea, etcétera. Todo lo que fuere ámbito del transitorio electromagnético, ¿no? Debido a que las ondas viajan, ¿no?, a través de la red, se transmiten, se reflejan y generan sobretensiones en distintos puntos o nodos del sistema, ¿no? Y eso produce tensiones o sobretensiones altas que pueden hasta superar las capacidades del aislamiento, ¿no? O sea, todo equipo tiene, digamos, o presenta una capacidad de aislamiento, ¿no?, que ha sido dimensionada como tal. Y alguien seguro va a decir, no, pues es que se dimensione una capacidad altísima. No, no se puede. Estrictamente, en ingeniería somos, digamos, tenemos que velar por que los diseños correspondan con cierta realidad y también sean económicos, ¿no? Vamos a esperar eso. Sí, pero el grado de aislamiento definitivamente es importante, ¿no?, en cualquier equipo de sistema de potencia. Entonces, superar esas capacidades indica tener o doblegar el aislamiento y tener deterioro, fallas en el sistema, ¿no? Entonces, para eso es que se usan los pararrayos. Pararrayos no es la versión que ustedes conocen, ¿no? A ver, que no, alguien seguro pone a pensar, ¿no? Está un edificio, un campamento minero, ¿no? Y pones pararrayos Franklin, ¿no? Una asta, ¿no? Ya, ese sí es también un pararrayos, pero es un pararrayos versión, digamos, casera, ¿no? Para nosotros realmente tiene sentido que diga pararrayos porque el rayo viene y ¿no?, impacta y, bueno, hay un modelo electrogeométrico que nos hace ver, pues, que el pararrayos cubre ciertas zonas, etcétera, ¿no? Ya, ese es una aplicación para rayos, pero justamente proporciona un apantallamiento en algunas instalaciones. Lo que estamos hablando nosotros, en general, es el término para rayos relacionado, y bueno, definitivamente tienen que acostumbrarse, ¿no? Los ingenieros hablan de pararrayos, todo, y a veces en el sistema de potencia están asociados realmente a descargadores, ¿no? Descargadores. Ese es su término técnico exacto, ¿no? Para diferenciarlo del
para rayos Franklin, ¿no? Ya, pero en la práctica común dicen para rayos. Y ustedes lo van a ver en inglés también así. En muchos lugares, países, se usa el término para rayos para descargadores. Son equipos diferentes que al para rayos Franklin que ven ahí. Equipo que se instala en las subestaciones, ¿no? En las líneas, y que justamente produce, ¿no? Una protección ante sobretensión. Entonces, físicamente, ¿cómo son esos equipos? O cómo realizan esa labor de protección es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Tenemos una introducción. Protección ante sobretensiones. Los sistemas de potencia están sujetos a sobretensiones tanto de origen interno, o sea, sobretensiones de maniobra, esa es las primeros tipos de sobretensiones que habíamos visto. ¿Qué significa maniobra? Bueno, cuando hace una energización, recierres, etcétera, ¿no? Generas transitorios, eh, digamos, que producen sobretensiones, ¿no? En el ámbito de las sobretensiones. Y también de origen externo, que son los transitorios, digamos, producidos por las descargas atmosféricas, ¿no? Entonces, ambos tipos, ¿no? De sobretensiones son las que se tienen que, digamos, analizar, y ambas son las que, digamos, pueden producir sobretensiones tales que, ¿no? Alcancen el nivel o la capacidad de aislamiento de los equipos. ¿De acuerdo? Entonces, la capacidad de aislamiento, característica de aislamiento, es la que se puede ver ahí en la figura. Entonces, nosotros tenemos esta característica. No sé por qué no quiere dibujar. No. Característica de aislamiento. Entonces, en función del tiempo, ¿no? Y también el valor de la sobretensión, ¿no? Pues tenemos algunos niveles de aislamiento y no podemos superar esas capacidades, ¿no? Entonces, para no superar esas capacidades, para que podamos limitar esas sobretensiones, es que se instalan en sistemas, ¿no? Equipos de protección como los pararrayos, ¿no? Las características de un pararrayo, bueno, puede ser diversa, en conjunto con otros equipos pueden propiciar o establecer, ¿no? Una característica como esta, que debe estar debajo de las características de aislamiento del equipo. Es decir, que evita que las sobretensiones puedan alcanzar un nivel alto, ¿no? El hecho de diseñar un equipo de protección limitador de sobretensión con respecto a su aislamiento es dicho o es llamado de coordinación. Entonces, la coordinación del aislamiento y el diseño económico de los equipos en caso de sobretensiones, tema de potencia, están íntimamente relacionados con la aplicación del pararrayos. Pararrayos descargadores, ¿cierto? Que son dispositivos de protección ante sobretensiones. Son equipos económicos. ¿Ah? Sí, bueno, hay equipos cada vez más caros, por ejemplo, el mando sincronizado, también en las resistencias de prediserción son algo más costo mayor, pero igual las soluciones no vienen solas, ¿no? A veces los pararrayos, digamos, se diseñan en conjunto con algunos de estas soluciones para evitar sobretensiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, es ahí que entra justamente el problema de definir en función de los equipos, pues tener
por ejemplo, decir, ¿no? El mando sincronizado. Profe, ¿Sí? buenas tardes. ¿Sabes? Una consulta, para el diseño de un pararrayo, ¿se necesita el tema de la tensión a la que trabaja la subestación o es por el lugar donde va, el lugar, o sea, la zona, ¿no? El clima, no sé. ¿De qué depende el diseño de un pararrayo, por ejemplo? A ver, para rayos, primero que nada, tienes que tener un estudio, ¿no? De transistores electromagnéticos en conjunto con otros equipos, como el mando sincronizado, resistor de preinserción. El pararrayos se acomoda a todas estas soluciones, ¿no? Hay pararrayos de tipo subestación y hay pararrayos en las líneas de transmisión, los TLAs, Transmission Line Arresters, ¿no? También en inglés, voy a encontrarlo como arrestor. Y esos estudios, transitorios electromagnéticos, te van a, digamos, mostrar justamente las necesidades de tipo de pararrayo y también su ubicación, ¿no? Por ejemplo, en subestaciones es un estándar colocarlo en algunos puntos a inicio de líneas, protegiendo en algunos casos transformadores, aunque el bushing ya de transformador tiene cierta protección, proporciona cierta proporción, otra proporciona cierta protección, pero a tu pregunta, ¿no? Los pararrayos tienen una cierta clase, ¿no? Respecto a la corriente de descarga que se tiene que evaluar y también algunas tensiones de funcionamiento o operación continua, ¿no? Esos tópicos los voy a ver ahora, Melgarejo, ¿ok? Pero en definitiva, o sea, no puedes poner un pararrayos, digamos, en cualquier lugar y cualquier tipo, ¿no? Se supone que en estándares de diseño ya sabemos, y yo también te diría, pues me puedo tapar los ojos respecto al estudio de transitorios electromagnéticos y decir, nada, va a ir por ahí, va a ser este tipo de pararrayos. Ya, sí, pero normalmente en líneas importantes de 500 kV con capacitores serie, ¿no? Por ejemplo, la línea Mantaro con todo eso caballo, y todas las líneas de 500 kV exigen estudios de transistorio electromagnético y exigen justamente tener todos estas verificaciones, ¿no? De pararrayos y también los diseños para los análisis y también especificaciones técnicas para dentro de su diseño, ¿no? Ok, Melgarejo. Profe, y en pararrayos también hay ¿cómo se llama? Sobredimensionamiento o algo así, o sea, si yo por eso le preguntaba, ¿no? En el tema del nivel de tensión, los pararrayos no les influye el nivel de tensión, supongo, ¿no? O depende del nivel de tensión de la subestación. También creo que debería depender un poco, claro, como usted dice, el estudio, ¿no? Y también Ajá, el lugar, ¿no? El lugar, ¿no? claro, por eso te decía, Eh, los pararrayos que están en su estación tienen funciones peculiares porque tienes que ver justamente la ubicación y los puntos donde se va a reflejar la onda, ¿no? Suena muy esotérico decir, no, que vas a estudiar las ondas viajeras, pero es verdad, pues, porque esas reflexiones y demás, que bueno, que normalmente no lo ve un ingeniero de campo, ¿no? Normalmente lo ve el que hace diseños, el EPCista, ¿no? Él sí logra ver más que todo una realidad de sobretensiones, ¿no? Y peligros que pueda haber, principalmente definir un pararrayos para ciertas aplicaciones. Entonces, subestación tienes varias aplicaciones y también tienes las de las líneas de transmisión, los TLAs, ¿no? Por ejemplo, Antamina, cierta vez, bueno, les cuento esto, ¿no? Bueno, en Antamina, ustedes saben que el campamento Antamina viene, conecta a Vizcarra, dos líneas, ¿no? Vizcarra. Y acá viene
va hacia Colococha y creo que el otro Antiguo María, y no me acuerdo si hay otra línea más, pero tiene compensador síncrono, con descarga, filtros, etcétera. Y también tenía problemas siguientes. Esa zona, pues, es de alta descarga atmosférica, ¿no? Entonces, los rayos impactan en cualquier de las líneas, ¿no? En cualquier momento. Y ellos tenían el problema, pues, que esas sobretensiones finalmente mandaban a operar sus protecciones y sacaban en instantes de operación algunas cargas, ¿no? ¿Ah? Los cicloconvertidores, todos esos, el right through pues funciona y de tensión, hueco de tensión, incluso otras cosas más, ¿no? Desconectan las máquinas y ya, pues es perjuicio para la carga, ¿no? También no debe parar. Entonces, ellos decidieron instalar para rayos, los TLAs, los Transmission Line Arresters, en distintas torres, o sea, de sus líneas, ¿no? ¿Qué es lo que eso lo hizo un brasileño, ¿no? Es especialista en estas cosas. Ese diseño, cada cuántas torres iba a poner los TLAs y de qué características, etc. Ese diseño lo hizo también el brasileño en función de las consideraciones de cantidad de rayos y, en la línea, un histórico y otras consideraciones estadísticas, ¿no? Más alguna vez vi el diseño que él hizo. Netamente, su trabajo era bastante estadístico, ¿no? Pero así generó una conclusión de ubicación de tantos, cada ciertas torres, tantos pararrayos, ¿no? Esa fue la conclusión que él tomó y justo brindaba una protección exigida también por Altamira, ¿no? Y bueno, ahora, si me preguntan si se instalaron los TLAs, sí. También compró un montón para rayos y asunto acabado. Cualquier rayo que atrás, de frente. Ya, en cualquier punto de la línea. Y no le importaba también. Voy a comprar más, llenar de pararrayos la línea. Lo que sí le preocupaba era interrupción de su suministro, ¿no? Bueno, Megarejo, no sé si respondí su pregunta, pero es que todavía Sí, estamos sí. en una intro, ¿no? Todavía estoy. No, porque le pregunto eso porque por ejemplo, en una subestación, el que tiene menos, o sea, bueno, el pararrayo tiene, el trabajo es el tema de la sobretensión, como dice, ¿no? Ante Ajá. rayos. Pero en diseño, en diseño también le preguntaba eso porque me parecía un equipo simple, me parecía, ¿no? Como dice, hay un gran estudio detrás, Ajá. porque como aplicación no le he visto nada, ¿no? O sea, solamente le ponen, le conectan a las barras, a veces le ponen a a los transformadores, pero nada más, ¿no? Y tiene bueno, un equipito ahí donde ve la cantidad de operaciones que hace, o nada más, Claro. ¿no? No tiene gran ciencia, ¿no? No, Pero como diseño físico, geométrico debe ser, ahí sí debe ser, ¿no? Como usted dice, por eso le preguntaba eso, tenía esa duda, ¿no? claro. Es que, a ver, si estás hablando de subestaciones de 138 kb, 60 kb, hasta ¿Lo algunas ve? de 220 kb que están Sí, en Lima, eso, está tranquilo, ¿no? Si es una subestación, por ejemplo, Socabaya, impacta rayos, o Cotaruces también impacta rayos, Mantaro también. Ahí sí, la cosa está fea. Ahí sí requería, bueno, y se exigieron el estudio de transitorio electromagnético, ¿no? Y todas las líneas de 500 kb. Ahora, no me preguntarás, ¿pero por qué en 500 kb? Porque allí el diseño tiene que ir a la par con los reactores de línea, reactor de neutro. Hay problemas hasta de arco secundario y toda una serie de cosas. 500 kb. Ahí los pararrayos y todos los equipos de protección deben estar, digamos, estudiados, ¿no? Mediante estudios de trayectoria electromagnética. ¿Ok? Entonces, sí, hay, como tú lo has dicho, hay estándares que dicen, no es para rayo, es una subestación de tal condición, y está en costa y no hay problema. Ya le ponen un pararrayo de tal, listo, asunto acabado. Pero hay otras situaciones, ¿no? Donde sí necesitas
una solución más ingeniería y ahí te exigen pues justamente los estudios de transistor electromagnético. Depende del nivel de tensión, ¿no? Cuanto mayor nivel de tensión, más exigencia de transistor electromagnético, ¿no? Y también en función de las descargas atmosféricas y no sé qué otras condiciones más se tendrán pues justamente para pedir un estudio de este tipo, ¿no? ¿Ok? ¿Ok, Melgarejo? Sí, profe. Y usted que ha estado por Brasil, aparte de los pararrayos, aparte de bueno, lo único que hace es absorber, ¿no? Bueno, el tema de la sobretensión. ¿Qué características en la parte tecnológica más tienen o ha visto de repente usted? Como le digo, a mí me parece como así, Equipo le diría, simple. ¿no? Como si ponemos un poste parado con su anillo arriba y listo, ¿no? En una subestación. No tiene control, o sea, no No, tiene, no. o sea, no podemos medir nada ahí, no solamente es un equipo nomás que está ahí estático, ¿no? Claro, de la subestación se podría decir que es el estático, ¿no? El que no tiene nada, ¿no? O la cantidad de Ah, operaciones, ¿no? Lo no único, es un ¿no? equipo tan inteligente como Ahí está, esa era la... un sistema de control y todo, no, no, nada. Claro. No, Es un no se le equipo, puede medir nada tampoco, no ha visto eso. no, tampoco. Ay, ay, ay. O sea, solamente operaciones nomás, operaciones nada más. Así es. Lo que pasa es que es un equipo que de por sí tiene que soportar altas sobretensiones y, y el estado del arte aquí eh, lo que indica es justamente que sea un equipo que esté, digamos, preparado para operar eh, Un equipo que robusto. sea posible. O sea, un equipo robusto y que no, esencialmente yo diría, si tú quieres poner un control, creo que hay contadores, una cosa de esas, pero a lo más eso. No existe forma de que ese equipo, no sé, pues, haga otro tipo de función, ¿no? Solamente es una protección, como tal, un limitador, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, ¿no? Lo que yo de repente, pensando una vez, dije, no, de repente este equipo podría medir, no sé, las sobretensiones que hay en el sistema, como lo que va a pasar por él, y a sacar no sé, así como los PMUs, ¿no? Que pueden hacer un gráfico de repente con el tiempo poder hacer eso, ¿no? Sacar Eh, un detalle o algo y, bueno, los otros equipos también hacen eso, ¿no? Los TTs, los TCs, ¿no? Pero de repente, ¿no? Pero de repente, como le digo, pero como dice usted, es más un equipo robusto que inteligente, ¿no? Así es. Sí, sí. Es que el diseño, digamos, ha pesado más la parte esta de protección, de robustez que a incluir un control. Creo que tiene un contador, pero a lo más, pues, no hace más cosas. O sea, no le puedes pedir más. Como tú dices, algo que registre las sobretensiones. No sé, tal vez en adelante, pero eh, como tal, o sea, el equipo debe desempeñar o cumplir esa función, ¿no? De limitar la sobretensión, ¿no? Es lo más importante. ¿Sí? Y también el costo, pues no es que sea también tan caro, ¿no? Pero cuanto más sistemas de control tienen estos equipos, entiendo que se eleva los costos por el aislamiento, ¿no? Por ejemplo, en los capacitores serie, ¿no? Ponerlos en plataforma, los capacitores y el alto aislamiento, el sistema de enfriamiento, ¿no? Etcétera, elevan los costos para toda la parte esta de control y más también. Ya, pues, ¿te vas a poner todo eso al simple para rayos? No creo. Vas a duplicar, triplicar los costos, ¿no? Y no quieren. Eh, a menos que hagas un laboratorio y digas, ah, voy a eh, crear un equipo de este tipo. Puede ser, ¿no? Suena interesante, pero Quizás aquí más del en costo. Lima, como dice, en Lima el nivel isocerámico es bajo, ¿no? Pero hay lugares Ah, donde ese nivel es alto. exacto. De Así repente es. se podrían hacer mediciones. Pero de Ahí repente acá sí. el futuro.
ahí sí tiene sentido, sí, ahí sí tiene sentido los diseños particulares de Paraguay. Sí, ya pues. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? La coordinación del aislamiento y el diseño económico de los equipos están íntimamente relacionados con la aplicación de pararrayos, ¿no? Sí, los pararrayos operan en conjunto con otros equipos, como los mandos sincronizados, ¿no? El mando sincronizado son los interruptores, ¿no? Los resistores de prediserción también, ambos trabajan para distintas operaciones de maniobra en subestaciones, en la línea, perdón, interruptores de línea y resistores de precisión también para energizar líneas. Los pararrayos se acomodan a cada una de estas dos alternativas, solución, ¿no? Para proteger, limitar sobretensiones. Entonces, los principios en los que se basan los dispositivos de protección contra sobretensiones son básicamente dos, ¿no? Dos principios. Uno es limitar las sobretensiones que se puedan originar, ¿no? Y prevenir la aparición de sobretensiones, ¿no? Entonces, desde luego, ¿no? Cuando dices limitar, pues ni modo, es un pararrayos. Y si tú quieres hablar de prevenir, puede ser el mando sincronizado, que justamente es un equipo que hace cierres de interruptores sobre algunas condiciones de corriente cero, ¿no? Eso permite que el transitorio resultante, ¿no? Sea menor, sea controlable, ¿no? Igual el resistor de preinserción, ¿no? Ayuda a prevenir aparición de sobretensión. Bueno, entonces, los pararrayos, en un inicio, ¿no? Se concibieron como equipos que protegen las redes y en base a explosores, ¿no? Estos explosores que aparecen ahí, ¿no? Explosor de varillas, primera versión de pararrayos, ¿no? Y usa la resistencia dieléctrica del aire. Entonces, cuando la tensión entre los puntos 1 y 2, ¿no? Alcanzaba un valor que supera la resistencia dieléctrica del aire, se produce una disrupción con paso de corriente a tierra, ¿no? Entonces, se produce el paso de corriente a tierra y protege el equipo, ¿no? Entonces, un dispositivo de esta naturaleza puede causar los siguientes inconvenientes, ¿no? Eso en el uso de esos tiempos, ¿no? Con el establecimiento de la corriente se produce un cortocircuito en la red y el arco eléctrico solo puede extinguirse con la apertura de disyuntores, ¿no? Entonces, compromete partes de la red y provoca también interrupción de suministro. Bien, esta es la primera versión, claro, de pararrayos, ¿no? Los explosores. El ajuste del explosor no es sencillo, ya que existe una impresión en el nivel de disparo, perdón, imprecisión en el nivel de disparo, debido a condiciones atmosféricas, como presión, lluvia, humedad, polaridad de tensión, forma del explosor, etc., ¿no? Entonces, también es un problema, ¿no? Estos equipos a veces le dicen centelladores, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Pero el que encontré que es más en la práctica es el explosor, ¿ok? Se usan en media tensión. En media tensión yo he visto esto, ¿no? Los aisladores. Uno con, casi con unos cuernos, ¿no? Si lo han visto. Pero también es un explosor, ¿no? Media tensión. Bueno, bueno, el avance de las tecnologías en pararrayos, ¿no? Definieron otros tipos de variantes, ¿no? Al explosor, sino es porque, bueno, se introdujeron, por ejemplo, tecnologías de carburo de silicio, ¿no? Que trabaja aún con explosores, ¿no? Son las versiones de pararrayos también que todavía se siguen usando en algunas aplicaciones. En condiciones bien definidas, los explosores se siguen utilizando por su bajo costo. Ya, esto sí es verdad, según mi atención se usa.
Sin embargo, la solución al problema de las sobretensiones es más habitual y segura con pararrayos. Entonces, los pararrayos son justamente los equipos de protección por excelencia en el sistema de potencia, alta tensión. En un periodo determinado se utilizaron pararrayos constituidos por explosores en serie con resistencias no lineales. Bien, acá vemos un esquema de pararrayos con explosor. Esta es una versión de pararrayos, ¿no? Que usa un varistor, una resistencia no lineal, junto con un explosor, ¿no? Entonces, la tensión de disparo pasó a ser mejor controlada con el uso de explosores sellados, ¿no? Y acá pues se puede ver conexión a línea, sellado del lado de línea, envolvente cerámico, explosor, resistencia. Este es el carburo de silicio, ¿no? Pero toda esta parte del centellador o explosor está sellada, ¿no? ¿Ok? Entonces presenta menor sensibilidad a los factores atmosféricos y la capacidad de desarrollar tensión, contribuyendo a la reducción y extinción de corriente sin necesidad de actuación de disjuntores. Entonces, no compromete partes de la red. Esta familia de pararrayos presentó explosores sofisticados, resistencias no lineales de carburo y silicio en su versión más avanzada. Sí existen todavía de este tipo, ¿no? Es pararrayos con carburo de silicio, ¿no? Y explosor. Ciertamente estos equipos ya se están reemplazando, ¿no? Por los pararrayos de óxido de zinc, que son justamente los que se muestran, los que estoy mostrando ahí, ¿no? Estos equipos ya no tienen explosores. ¿De acuerdo? A fines de la década de los 70 se introdujo una nueva generación de descargadores de sobretensiones, ¿no? Que constaba de óxidos metálicos en la composición de la resistencia no lineal. Entonces, un poquito. Entonces, estos óxidos metálicos para la composición, se usaban para la composición de la resistencia no lineal, ¿no? Entonces, como ven acá en el esquema de pararrayos, simplemente es el resistor no lineal, ¿no? Estos pararrayos de óxido metálico, también llamados MOP o Metal Oxide Varistor, ¿no? Son también conocidos como óxido de zinc, ¿no? ¿Ok? Debido a la preponderancia de este óxido en su composición. Son llamados de MOP o óxido de zinc. La característica excepcional de no linealidad de este pararrayos permitió la eliminación de los explosores, tornando el equipo más robusto y sencillo, ¿no? ¿Okay? Pueden ver acá la conexión a línea, un contacto del lado de línea, un envolvente cerámico, puede también ser distintos elementos, ¿no? Todavía algunas gomas, especies de material sintético, ¿no? También se usan, ¿no? Acá tenemos las resistencias variables, que son como discos, ¿no? Parece una columna vertebral eso, ¿no? ¿Sí? Son discos de óxido metálico, ¿no? Que se apilan, ¿no? Dentro de esa envolvente. Ahí tienen un contacto lado de tierra, un desconectador de tierra y conexión a tierra. Entonces ese equipo que va directamente a tierra, ¿no? Protege, este pararrayos MOB protege un otro equipo, puede proteger un transformador, instalaciones dentro de una subestación. Esto está ubicado, como siempre, al comienzo, ¿no? De la subestación con salida de línea, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Se abordará aspectos de la aplicación de los pararrayos en el control de sobretensiones, enfatizando las ecuaciones elementales, sin preocuparnos por las descripciones tecnológicas, constructivas, las cuales están en permanente evolución. Sí, pues quién sabe, de acá a unos 10 años hablamos de otro tipo de pararrayos. Así es. Pero al menos hasta ahora el estado del arte apunta a que se mantienen los pararrayos, ¿no? MOP, ¿no? Basado en varistores, ¿no? ¿De acuerdo? Tipos y características de los pararrayos.
A ver, para rayos de carburo de silicio, ¿no? Que eran los primeros que mostré, con explosores. ¿Mm? Teníamos un explosor sellado y teníamos la parte del resistor no lineal, varistor, ¿no? Este pararrayos consta de un explosor en serie con una resistencia no lineal, varistor, ¿no? El explosor sellado evita la influencia de las condiciones atmosféricas, como pueden influir algunos factores aleatorios, el fabricante presenta valores máximos de disparo, efectos de coordinación del el explosor antes de dispararse, ¿sí? Se comporta como un circuito abierto. Claro, hay una corriente, ¿no? Y después de dispararse como un cortocircuito, introduciendo la resistencia. Entonces recién ahí, cuando se cortocircuita, ¿no? Introduce la resistencia no lineal. Y ese varistor de por sí también limita la sobretensión, ¿no? También existen explosores que desarrollan una tensión de arco que les puede comentar también más adelante, ¿no? Entonces, la discontinuidad de la tensión al comienzo de la conducción de corriente, ¿no? Se debe a la actuación del explosor. Entonces, el explosor tiene que actuar, ¿no? Que instantáneamente inserta la resistencia no lineal, y este hecho se puede entender mejor a través de un equivalente Thevenin, ¿no? Que vamos a ver también más adelante. En algunas aplicaciones especiales, con sobretensiones sostenidas a largo plazo, el uso de explosores puede ser ventajoso para proteger el pararrayos de una actuación innecesaria. Entonces, por ejemplo aquí, ¿no? Vemos una gráfica de sobretensiones en el tiempo, ¿no? De algún punto en el sistema, ¿no? Donde tenemos para el tipo TA, ¿no? Un valor de 1.8 PU de tensión, y sobre eso ya deberíamos tener una actuación de explosor, ¿no? Sin el pararrayos, bueno, esto va a seguir y, digamos, puede producir esas sobretensiones de 3 o más, ¿no? En PU. En cambio, con el pararrayos, se produce una actuación, ¿no? Y una limitación de la sobretensión, ¿no? ¿Ok? Esto vemos en sobretensión, y también podemos ver la corriente en el pararrayos, ¿no? Inicialmente no hay corriente, es cero, ¿no? Y una vez que, digamos, se activa el explosor, conecta al resistor no lineal, se genera una forma de onda de corriente, ¿no? Sobre el pararrayos, ¿no? ¿Ok? Existen todavía los explosores que desarrollan una tensión de arco, lo que ayuda a limitar la corriente y absorber una parte de energía aliviando la resistencia no lineal. Sí, esa función de tensión de arco es importante a veces para disminuir toda esa energía ganada por el pararrayos. Los pararrayos de tipo óxido metálico ya no tienen esos problemas. Pero en ese tiempo, para el carburo de silicio, sí se requería, ¿no? Tener explosores activos, ¿no? Ok, acá hay algunos comentarios. Los pararrayos de carburo de silicio están en proceso de ser reemplazados, ¿no? Por pararrayos óxido metálico, los MOP, ¿no? Óxido de zinc. Por lo que no se profundizará en su estudio, ¿no? Ok, esos centelladores, los explosores, bueno, son equipos antiguos, ¿no? Todavía se usan en la media tensión, es verdad. Unas aplicaciones. Para rayos de óxido metálico, los MOP, sin explosores, ¿no? Entonces, a partir de finales de la década de los 70, se notó un aumento en las aplicaciones para rayos de óxido metálico, el MOP, ¿no? En sistemas de alta tensión. Y aunque existen pararrayos de óxido metálico con explosores, porque en sus primeras versiones todavía se usaban los explosores, se abordará el caso de pararrayos sin explosores, que son la práctica habitual actual, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es un pararrayos sin explosor y varistor óxido de zinc, ¿no? Como les decía, esta es la parte netamente es el varistor, ¿no? Y conexión a tierra. Estos pararrayos se caracterizan por tener una curva, ¿no? Tensión corriente, como se muestra ahí en la figura. Los pararrayos MOP tienen una característica no lineal, según la curva que se muestra aquí.
para los de carburo, ¿no? Con explosores, creo que la característica era algo así, ¿no? Diferente. En cambio, las de óxido de zinc, ¿no? Muestra acá sus prestaciones, ¿no? Capacidad de interrumpir tensión a tensiones, a corrientes menores todavía. Entonces, esta característica no lineal, ¿no? De los MOP es adecuada justamente para ámbitos de protección. Bien, en esta figura se muestra en escala logarítmica el comportamiento de las características de las curvas tensión-corriente de un bloque de óxido metálico, el óxido de zinc y el bloque de carburo y silicio, ¿no? Entonces, la escala manda aquí de corrientes desde un amperio hasta 10.000 amperios, ¿no? 10K. Como el óxido de zinc mantiene, ¿no? Un cierto nivel de tensión, en cambio el carburo y silicio no. Entonces, la tensión desarrollada por el MOP, ¿no? Por el varistor de óxido metálico, ¿no? Se aproxima a una curva plana. Y es verdad, ¿no? Estamos viendo una característica casi plana, ¿no? Mientras que la tensión del carburo y silicio depende mucho de la corriente. Entonces, las características, o la característica no lineal, P por I, depende de la forma de onda y la corriente aplicada en las pruebas, ¿no? Tanto para los rayos MOP como para los carburos de silicio, ¿no? Esas pruebas, ¿no? Bueno, existen varias y las más, y las que definen las condiciones de corrientes, de descarga, tensión de funcionamiento continuo, etcétera, ¿no? Son las asociadas al impulso atmosférico. Son ondas de este tipo, 8 por 20 microsegundos, ¿no? ¿Qué significa ese 8 por 20? Significa que para 8 microsegundos, tenemos más o menos un 90%, ¿no? Y para 20 microsegundos tenemos alrededor de un 50% de forma de onda de la sobretensión, ¿no? También existen otras pruebas con formas de onda, impulso de maniobra, que son de tipo 45 por 90 microsegundos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando disminuimos el tiempo de frente de onda, ¿no? Que acá es 8, normalmente aumentamos la tensión desarrollada, ¿no? En el pararrayos. Es propio de una prueba de impulso atmosférico, ¿no? Comparado, y es, bueno, produce tensiones o sobretensiones mayores comparadas a las pruebas con el 45 por 90 microsegundos, que tiene que ver con impulsos tipo maniobra, ¿no? ¿De acuerdo? Acá hay unos comentarios. No se hará una descripción detallada de los aspectos constructivos de los pararrayos de óxido metálico, pero recordemos que las pastillas, los discos que teníamos acá, ¿no? Los discos. ¿No? Los discos de aquí. Se apilan o se colocan en serie, ¿no? Formando una columna. De esta manera se hace posible operar a tensiones más altas. Así es. Entonces, como parte de las características de los pararrayos de óxido metálico, ¿no? Sin explosores, claro, tenemos que mencionar primero la corriente nominal de descarga, ¿no? Entonces, es habitual definir zonas de operación de descarga y alta descarga, que justamente creo que lo da, se puede ver en esta característica. Alta descarga, bueno, descarga y alta descarga. Entonces, esa corriente nominal está especificada para esas dos regiones, ¿no?
y es una corriente utilizada también para clasificar de pararrayos, ¿no? Con forma de onda 8 por 20 microsegundos, utilizada en las pruebas, y también para establecer el nivel de protección ante sobretensiones por rayo y capacidad de absorción de energía. Entonces, para la parte de capacidad de absorción de energía, ¿no? Y corriente nominal, ¿no? Digamos, esa relación entre ambas variables, ¿no? Se encuentra en la normativa del IS 60094, ¿no? Que justamente habla de el surge arrestor, o sea, son los descargadores de potencia para rayos con nosotros, y acá habla sobre los pararrayos de óxido metálico sin explosores, ¿no? ¿Ok? Aplicación en sistemas AC. Esta relación también existe en estudios de sobretensiones, ya que la absorción de energía para rayos depende de la corriente característica por tensión, ¿no? Depende del, acá debe ser característica de la corriente por tensión residual, y por lo tanto la corriente nominal de descarga, ¿no? Entonces, es una corriente, sí, que se presenta justamente en la cuestión del pararrayo, ¿no? Ahora, la norma IEC 6007111, ¿no? De coordinación de aislamiento, menciona dos grupos para clasificar a los pararrayos. El primer grupo es para la clase de tensión hasta 245 kV. Y el segundo grupo es para la clase de tensión con valores superiores a 245 kV. En el primer grupo, para el primer grupo se puede considerar corrientes de descarga nominales desde 5 a 10 kiloamperios, ¿no? Y aquí hay dos variantes. La primera es para sistemas con tensiones nominales de hasta 72.5 kV, ¿no? Entonces, el primer grupo era hasta, ¿no? Tensiones menores iguales a 245, ¿no? Esta primera parte es tensión menor igual hasta 72.5 kV, ¿no? Y en líneas protegidas por cables de guarda, cuando las densidades de descarga a tierra, impedancias de pie de torre no sean elevadas, podemos utilizar pararrayos con una corriente nominal de descarga de 5 kA, que es el primer nivel, ¿no? 5 kA. Cuando no se cumplan estos requisitos, ¿no? Puede ser preferible el uso de pararrayos con una corriente nominal de carga de 10 kA. Por encima, o sea, las tensiones supone que es mayor a 72.5, pero menor que igual que 245 kV, ¿no? Forzadamente se utilizan pararrayos con una corriente nominal de descarga de 10 kA. Para el grupo 2, que es las tensiones mayores a 245 kV, ¿no? Podemos usar una corriente nominal de descarga de 10 kA o 20 kA. Para sistemas con tensiones nominales inferiores a 420 kV, la corriente nominal de descarga es de 10 kiloamperios, ¿no? Y para tensiones superiores a 420 kV, menores, 120 kV. A mayores es necesario el uso de valor de 20 kiloamperios, ¿no? Ya, esa es la primera información que necesitamos, la corriente de descarga, ¿no? Cómo operar el equipo. La segunda información es la tensión de funcionamiento continuo, ¿no? Bueno, esta es la figura, ¿no? Se muestra la característica corriente de tensión, una corriente de funcionamiento continuo por una tensión operativa. Esa corriente, ¿no? Es importante dentro del diseño de pararrayos. ¿Por qué? Porque es una corriente que se va a mantener en el tiempo presente, en todo el tiempo que esté conectado al pararrayos, que siempre está conectado, ¿no? Con el pararrayos funcionando sin explosores, hay una pequeña corriente
del orden de miliamperios, ¿está? Pequeñita, ¿no? Que circula permanentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque mantienes digamos, está funcionando una tensión eh, continua, ¿no? Siempre es menor a la nominal, ¿no? Ya, pero produce una corriente, ¿no?, que circula permanentemente. Esto puede producir problemas de calentamiento y estabilidad térmica, ¿no? Entonces, para que esta corriente no se supere, o sea, se mantenga ahí, digamos, dentro del diseño, no produzca los problemas, ¿no?, y se mencionó. Entonces, se obtiene el fabricante una tensión denominada tensión máxima de funcionamiento continuo, conocido como el MCOV, ¿no? O sea, el Maximum Continuous Operating Voltage, ¿no? Que es la segunda información para dimensionamiento o diseño de un pararrayos, ¿no? Entonces, este valor de funcionamiento continuo es del orden de 80% de la tensión nominal, ¿no?, de los pararrayos de subestación proporcionada por fabricante. Claro, es menor, ¿no? Si se dan cuenta. Siempre del 100% menor. Sí, ahí se mantiene, digamos, el, el valor, pero lo importante aquí es que conociendo el valor máximo de tensión, definimos el valor mínimo admisible de la tensión nominal de pararrayo. Esta tensión, ¿no?, máxima continua es inferior a la tensión nominal utilizada en los ensayos como referencia, ¿no? Y es el valor máximo de tensión admisible en funcionamiento a frecuencia industrial, debido a efectos de contaminación en viviendas, presencia de no linealidades, compensación de tensión a lo largo del bloque, de la columna de bloques de resistencia, ¿no?, resistencias no lineales. Entonces, esa tensión de funcionamiento continuo debe tener en cuenta la tensión máxima de funcionamiento del sistema, considerando también presencia de armónicos. Los armónicos pueden ser incorporados mediante el factor de seguridad de 1.05, ¿no?, sobre el valor de tensión pico, y hay que tener en cuenta de que todos los valores dados por fabricantes son línea a línea eficaz. Entonces debemos tomar el valor pico de la máxima tensión fase tierra y dividirlo entre raíz de 2, ¿cierto? Claro. Entonces, esa es la segunda información, el MCOV, ¿no?, para especificación de pararrayos. Otra es la tensión nominal, ¿no? Es la tensión máxima aplicada en la prueba de ciclo de operación a frecuencia industrial por un periodo de 10 segundos, ¿no? También se utiliza como parámetro para solicitaciones de tensión a frecuencia industrial, ¿no? Y depende también del tiempo de exposición del pararrayos, ¿no?, a las sobretensiones. Y eso se ve en las pruebas de descarga, ¿no? Entonces, en la selección de pararrayos, la elección de tensión nominal está relacionada con las tensiones temporales máximas y sus duraciones, ¿no? Esa tensión, sí, es importante de especificar, ¿no? Está dentro de justamente las necesidades de protección. Las sobretensiones de falla a tierra dependen de la puesta a tierra, la red, y tiene duraciones que dependen de las protecciones. Y deslastre de carga y otros efectos combinados, el lastre de carga con falla a tierra también son importantes, ¿no? Tomar en cuenta la tensión nominal. Entonces, otro aspecto importante es la absorción de energía, ¿no? Cada disco cilíndrico del varistor, ¿no?, tiene un volumen definido por una altura y un diámetro, que dependen del proyecto de fabricación y la capacidad de absorción de energía correspondiente. Entonces, si ustedes cambian el volumen, ¿no?, porque están cambiando también capacidad de absorción de energía, ¿no?, lo que ocurre es, finalmente pueden variar la cantidad de discos, ¿no?, en serie o paralelo, ¿no? Entonces, los pararrayos MOP tienen una mayor capacidad de absorción de energía que los de carburo y silicio, ¿no? Como les comenté en comienzo, ¿no? Ya no necesitan los explosores de arco, o sea, que permitan reducir la cantidad de energía que va a absorber el varistor, ¿no? Estando normalmente en el rango de 2 a 7 kilojoules por kb, ¿no?, de la tensión nominal, que en cierto modo está relacionado con el volumen de los pellets, bueno, estos creo que los discos de óxido metálico.
En términos prácticos, el aumento de la capacidad de absorción de energía se realiza mediante la instalación de columnas en paralelo. ¿No? Esto genera un problema de división de corrientes por ella, porque las curvas de cada columna no son exactamente iguales. Al colocar una segunda columna en paralelo, no duplicamos la capacidad de absorción de energía, ojo, sino tiene un incremento del orden de 80%, en referencia a una de las columnas. Entonces, la energía absorbida viene dada por una integral de tiempo desde inicio, exposición de pararrayos hasta el fin, ¿no?, de actuación, de tensión corriente, ¿no? Se debe verificar las energías absorbidas en las sobretensiones atmosféricas y de maniobra, ¿no? Son las dos pruebas, pues, que ustedes han visto, ¿no? La de maniobra es frente lento y atmosférica es frente rápido, ¿no? Cierto, aquí está. Sobretensiones atmosféricas tienen una duración corta con corrientes y frentes de onda elevados. Como la de maniobra, una duración más larga, ¿no?, de corrientes y frentes de onda más bajo. ¿De acuerdo? Ahora, seguro me van a preguntar, los pararrayos modelados en ATP, ¿existe la opción de obtener la energía que han absorbido? Sí. Sí, hay la opción de que pueden obtener la energía absorbida por los elementos, ¿no? Para las sobretensiones de maniobra existe una clasificación de pararrayos en función de su capacidad de absorción de energía, dada por la clase de descarga a lo largo del plazo de línea de transición. Entonces eso está en función de qué? De las corrientes nominales que habíamos escrito, ¿no? Por ejemplo, para 20 kiloamperios o 10 kiloamperios descargas de línea larga, ¿no? La evaluación de las demandas de energía en pararrayos es importante, principalmente en algunos eventos como energización, reconexión de líneas largas, aperturas de bancos, de capacitores, cables con interruptores automáticos, que permitan reencendir. Este debe ser reenganche o recierre, ¿no? Este debe ser recierre. Sobre tensiones atmosféricas con descargas indirectas cercanas a pararrayos. ¿Ok? Y bueno, las sobretensiones temporales sostenidas que experimentan los pararrayos MOP, ¿no? Bueno, son justamente las que son tensiones, ¿no?, que superan un valor de tensión de funcionamiento continuo para rayos, ¿no? Claro, para que actúe, ¿no? Aumentando la corriente de conducción con implicaciones térmicas, ¿no? Por lo general, los fabricantes relacionan los valores sobre tensiones con un periodo de tiempo máximo admisible. Tampoco puede ser mucho. Teniendo en cuenta la energía previa absorbida en una eventual sobretensión de maniobra. Entonces, estos valores están condicionados a la estabilidad térmica del pararrayos, el thermal runaway, ¿no? Y se presentan algunos valores típicos de duración máxima en función de la tensión nominal del pararrayo, ¿no? Que es Bn. Entonces, tenemos una tensión nominal del pararrayos, ¿no? Entonces, dependiendo de los valores de sobretensiones, ¿no? Y bueno, ya la escala de energía absorbida, ¿no? Tensiones vistas en sobretensiones, se puede, digamos, especificar un tiempo determinado, ¿no?, de sobretensión sostenida. Claro, máximo, ¿no? Por ejemplo, para 1.33 la tensión nominal es un segundo, y conforme se va reduciendo, ¿no?, la sobretensión, digamos que podemos admitir mayor tiempo, ¿no? Por ejemplo, para 1.11 veces la tensión nominal tenemos 10.000 segundos, ¿no? Bueno, estos valores son referenciales, ¿no? Los valores correctos deben tomarse de catálogos y de información de fabricante. ¿Ok? Así es. Entonces, al final, he tenido... Ah, ya fui. Es un mensajito. Entonces, al final, ¿ustedes qué tienen que hacer en el curso? Leerse los manuales de fabricante. No, no, pues no creo. No tendría sentido, ¿no?
Sí, queremos ser un poco más, digamos, exigentes, debería ser así, pero eso lo tienen que ver en el curso de coordinación de aislamiento. Ahí, como les he dicho, la coordinación de aislamiento, ¿qué hace? Vela por que los equipos de protección sean los adecuados en función del nivel de aislamiento. Ya, pues ahí tienes que ser exigente con respecto a las eh, prestaciones que tiene el equipo, ¿no? ¿Mm? Curso de transición electromagnético, no mucho. Acá tienes que entender un poco que el modelo es no lineal, es un resistor no lineal, puede tener un explosor o distintas formas, pero ¿cómo es que vas a obtener las sobretensiones? ¿De qué tipo van a ser? ¿Cómo resolver problemas con pararrayos? Ese es el mundo de ustedes ahora, ¿no? Así es. Entonces, vamos a obtener modelos no lineales de pararrayos. ¿Ok? Como introducción para rayos es suficiente, ¿eh? Suficiente. Es un mundo, sí, pues así como me consultó su compañero, ¿no? Hay muchas cosas que especificar dentro del diseño de un pararrayos, ¿no? Su aplicación, ¿no? Ubicación, características diversas de descarga, la tensión de funcionamiento continuo, energía, tensión nominal, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y pues todo eso lo van a hacer, digamos, al lado, ¿no? Al costado de su profe de coordinación de aislamiento, ¿no? Bueno, el curso de coordinación de aislamiento no sé cuándo se va a abrir, pero espero que sea pronto, para que acompañen todo eso. Claro, el profesor de coordinación de aislamiento ya les pedirá hacer las simulaciones, ¿no? Ya ustedes ya se encargan. Y ya, el profesor de coordinación de aislamiento ya no le debe importar que el alumno sepa o no usar ATP, porque se supone que tiene que saber, o que entienda o no cómo opera un pararrayos, ¿no? Así es, no debe importar. No debe importar mucho, ¿cierto? Bien, análisis de elementos no lineales, ¿no? En este ítem analizaremos el comportamiento de elementos resistivos no lineales conectados a la red y su efecto en la propagación de ondas. ¿Por qué resistivos no lineales? Porque es el modelo de un pararrayos, ¿no? Hasta ahora hemos visto el comportamiento de elementos lineales como resistencias, inductores, ¿no? Inductancias y capacitores, ¿no? ¿Cierto? Bien. En caso de las resistencias no lineales, es de gran interés en la simulación de pararrayos que controlan las sobretensiones en los sistemas de potencia, ¿no? Entonces, un pararrayos puede ser un varistor, ¿no? Eficiente. Y acá tienes una línea y tienes una tensión incidente, ¿no? Entonces, hay una tensión de operación del pararrayos, ¿no? Se va a activar, ¿no? Y justamente es lo que queremos ver, ¿no? La característica no lineal de pararrayos, de hecho, que tensión corriente, ¿no? Va a depender, pues, si estamos trabajando con un MOB realmente casi plano, ¿no? ¿Cierto? En cambio, si trabajamos con el carburo de silicio, pues va a haber todavía zonas, ¿no? Con ciertas pendientes, ¿no? Bueno, ambos modelos sí, pues, depende mucho de esa, pues, el carburo de silicio, ¿no? El carburo de silicio, ¿no? Entonces, la principal característica del método que aquí se presenta es la sencillez de abordar este problema relativamente complejo. Sí, pues porque si se dan cuenta, si ustedes tienen una línea de transmisión, mediante el modelo de Bergeron hemos dicho que es, es un elemento pasivo todavía, ¿cierto? Impedancia característica, ¿no?
Y ustedes pueden conectar a una inductancia, una fuente, ¿no? Etcétera, sigue siendo elementos pasivos lineales. En cambio, este elemento de aquí es no lineal, es el único no lineal. Bueno, al menos vamos a estudiar la influencia en el sistema de un elemento no lineal para rayos, nada más. Ya en computador pueden poner varios pararrayos y ver esa interacción, ¿no? ¿No? De acuerdo. El desarrollo se realiza como sigue, ¿no? En una primera fase se utiliza el equivalente Thevenin de la red, sin considerar la presencia del elemento no lineal, en este caso del resistor no lineal. Thevenin así. Posteriormente, obtenemos la solución simultánea de las ecuaciones del equivalente Thevenin con las ecuaciones del elemento no lineal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver. Modelo para rayos. Vamos a usar un modelo resistivo no lineal, ¿no? Ah, un varistor. Ahí está dibujado por acá. Al comenzar el tratamiento, tomemos una línea de transmisión, un pararrayos conectado en el terminal final de la línea, ¿no? Está conectado, va a desarrollar una tensión BF, no sabemos cómo es, y tiene una característica B igual F de I, o sea, no sabemos el F, es no lineal, ¿no? Tiene una corriente I en el pararrayos, ¿no? Corriente I. La lápida no me ayuda. ¿No? Y la tensión viene dada por la función no lineal f de i, ¿no? Entonces la función no lineal puede representar un pararrayos de carburo de silicio convencional que tiene un explosor en serie con una resistencia que se dispara cuando la sobretensión alcanza un valor predefinido, ¿no? Entonces ese explosor cuando se activa, ¿no? Digamos, pararrayos, una actuación del explosor, ¿no? Hace que, digamos, incluya conecte la resistencia no lineal, ¿no? Claro, inicialmente está abierto y después entra un cortocircuito. Para un pararrayos de óxido metálico, MOP, que normalmente no usa un explosor, ¿no? Digamos, esta característica aparece en la figura, ¿no? En este ejemplo elemental no consideraremos la presencia de explosores, ¿está bien? Asumiendo que la resistencia está permanentemente incluida en la red, como en este caso, ¿no? FDI. Entonces, la curva característica del tipo pararrayos de óxido metálico MOP se muestra a continuación. Entonces, siempre está presente el resistor no lineal, ¿no? ¿Ya? Y bueno, va a actuar en función, pues, de la tensión nominal, ¿no? Que tenga, ¿no? Que produzca, digamos, la actuación para rayos. Entonces, para fines del curso, vamos a usar varistores y lo primero que tenemos que hacer dentro de los modelos es establecer un equivalente Thevenin, ¿no? Para una onda que alcance el extremo final de una línea. En vacío y con una impedancia característica Z1, ¿no? Por ejemplo, aquí. Este es el caso, como se vio en las figuras anteriores, ¿no? Esta figura. Tenemos una fuente, no Thevenin, no sabemos, bueno, se produce una tensión incidente, ¿no? Onda positiva. Y habíamos dicho, ¿no? Que cuando vamos a analizar el equivalente Thevenin aquí, ¿no? Entonces sacamos el pararrayos y tenemos una condición en vacío. Entonces la condición en vacío, ¿cómo se analiza? Pues el equivalente Thevenin va a ser la tensión transmitida, ¿no? En vacío, que esencialmente es el doble de la tensión incidente. Entonces, tenemos dos veces la tensión incidente, ¿no? La tensión se duplica al final de la línea en vacío. Y la impedancia vendría a ser la misma, la característica de la línea. Entonces, a este equivalente conectamos el pararrayos, que aparece aquí. ¿Cierto?
¿sí? Entonces, para ese sistema obtenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, BF es la tensión al final, ¿no? El extremo final. Y esa va a ser igual a 2 B1 más, o sea, la tensión incidente, ¿no? Menos Z1, impedancia característica de la línea, menos Z1I, ¿no? Entonces, conforme vaya aumentando la corriente, la tensión al final va a ir disminuyendo, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, la tensión al final, el extremo final, también va a depender de las características no lineales del pararrayos, ¿no? De la función F. ¿Ya? Entonces, la solución se puede obtener por medio método gráfico o por un procedimiento iterativo, ¿no? Pues vamos a ver el método gráfico. El método gráfico se ve aquí de la figura 5, ¿no? Entonces, la ecuación que teníamos, a ver, vamos a repetirla acá, ¿no? BF, ¿no? BF igual a 2 BI más menos Z1 I, ¿no? Que viene a ser esta característica, esta recta. Ahí está, cuando la corriente es 0, entonces tenemos 2, ¿es BI o B1? No, acá. Debe ser 1, ¿no? Ya, pongamos 1 ya, B1, B1, B1 más. Entonces, va disminuyendo, pero no sabemos qué valor va a tomar, ¿no? Va a tomar el valor, bueno, digamos, eh, indicado en la intersección entre la característica no lineal y esa recta, ¿no? Ese valor de corriente tenemos que determinarlo. De la manera gráfica sería esa, ¿cierto? Entonces, vamos a probar primero el modelo utilizando una resistencia lineal al final de la línea, ¿no? Entonces, si esta característica fuera lineal, sería justamente esta recta, ¿no? Una resistencia R, lineal. Inicialmente vamos a probar el método asumiendo el caso de una resistencia lineal al final de la línea. Entonces, BF sería RI, esta sería nuestra función FI, ¿no? ¿Cierto? Entonces igualamos 2B1 más menos Z1I igual a RI. Y tenemos que la corriente es igual a 2B1 más sobre R más Z1, ¿no? Y finalmente, reemplazando, se tiene, ¿no? La corriente, tenemos la tensión final, sería 2R sobre R más Z1 por la tensión incidente. Entonces, este de acá, de alguna forma, viene a ser, ¿no? el, la- el coeficiente de transmisión, ¿no? ¿Recuerdan? Coincide, ¿no? Esa expresión es equivalente a la ecuación a través del coeficiente de transmisión, en este caso el extremo final con una resistencia lineal, ¿cierto? Entonces, está, digamos, validado, ¿no? Ya, listo. Sí, un check, ¿no? Está funcionando nuestro modelo. Para el caso de la resistencia no lineal, ¿no? Es el pararrayos, ¿no? Al final, conectado al final de la línea, la solución del problema no lineal puede adoptar varias formas y uno de los procedimientos utilizados en los programas computacionales es la linealización por tramos de la curva tensión corriente. Entonces tenemos un tramo, otro tramo y otro tramo, ¿no? Y con la curva no lineal subdividida en segmentos lineales, la solución se obtiene en cada instante de procesamiento, o sea, tramo de la característica no lineal, identificando el algoritmo de los segmentos correctos para la solución transitoria. Entonces podemos asumir que corta aquí, que corta acá, que corta acá. ¿Ah? Ni modo, pues tienes que probar todas. Ya. Acá yo tengo, creo que un ejercicio, ¿no? Para que se pase la hora.
están escuchando, ¿no? ¿Aló? ¿Está escuchando o no? Sí, ingeniero, sí se escucha. No, listo. No quiero sentirme en línea en vacío, ¿no? Espero que tome carga la línea. Bueno, ejercicio 20, modelo no lineal para rayos. A ver, vamos a emplear una solución mediante linealización por tramos, ¿no? Determine la tensión en el extremo de una línea de transmisión protegida por un pararrayos, tenemos el varistor, ¿no? Cuando es alcanzado por un escalón de tensión de 1000 kb. Entonces, B1 más es 1000 kb, es un escalón, ¿no? La impedancia característica es 400 ohmios y la característica tensión corriente es la que se muestra en la figura. Entonces, tienes dos tramos, ¿no? El primer tramo de 0 a 300 kb y de 300 a 400 kb. Una corriente de 11 kiloamperios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? Primero, tendríamos que encontrar el equivalente Thevenin I, ¿no? Thevenin. Y segundo, vamos a asumir que, bueno, que la solución puede estar en cualquiera de los tramos, ¿no? Puede estar en este tramo, lo sabemos, puede estar en este. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, se tienen las ecuaciones para las tensiones en el extremo final de la línea. Bueno, eso sí está fácil, ¿no? Este es 2, B1 más, menos Z1I, ¿no? Igual a BF. Pero BF también es la característica no lineal del varistor, ¿no? Como se ve, buscaremos la solución en los tramos de línea escribiendo el equivalente Thevenin de la siguiente forma. Entonces, si B1 más, o sea, la tensión incidente es 1000 kb por 2, 2000, menos Z1, que es la impedancia característica de 400, menos 400i, ¿no? Ya, esa es la ecuación de la recta que va a cortar cada uno de esos tramos, ¿no? Entonces, suponiendo que la solución está en el tramo 1, entonces tendremos las siguientes ecuaciones, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la corriente es menor a 1 kiloamperio, ¿no? Entonces, tenemos qué cosa, que el F es igual a 300 I, ¿no? Entonces, igualando esto a 300 I, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues tenemos 700 I dividido, sería corriente 2000 sobre 700, 2.85 kiloamperios. Bueno, lo cual no es posible, pues, porque la hipótesis es que la corriente sea menor a 1 kiloamperio. No está aquí, ¿no? De hecho, debe estar acá, en el tramo 2. A ver, veamos. Pues vamos a suponer que la solución está en el tramo 2. Tendremos las siguientes ecuaciones, ¿no? Entonces, la corriente debe estar entre 1 y 11 kiloamperios. ¿Está? Escribimos la función FI determinando la ecuación de la recta correspondiente al tramo 2. Bueno, aquí hacen su sistema, pues, ¿no? Cuentan los puntos, ¿no? 300 es igual a A más B y 400 es igual a 11A más B, ¿no? ¿Cierto? Suponiendo pues que supone que ves el corte y A es la pendiente, creo. Bueno, no sé cómo lo han puesto acá. Aquí está la función, ¿no? Es 10i más 290, ¿no? Entonces, acá A es 10, ¿no? Y el corte es 290. ¿De acuerdo? Entonces, esa es esta recta, ¿no? 10i más 290. Entonces, eso igualamos a 2000 menos 400i igual a 10i más 290, ¿no? Y encontramos que la corriente es 1710 dividido entre 410 igual a 4.17 kiloamperios, que está entre 1 y 11 kiloamperios. Entonces, en este caso, 4.17 kiloamperios es la solución, ya que está dentro del intervalo, ¿no? Ok, estaba acá, desde luego, ¿no? Ya.
A ver, algunos comentarios. Si hubiera un explosor, por ejemplo, que disparara a un valor de 2000, perdón, de 1000 kV, ¿no? Kilovoltios, como la tensión fue aplicada en un escalón, ¿no? Entonces rápidamente va a tener que cambiar a 2000 kV, ¿no? Equivalente Thevenin. Entonces va a disparar el explosor y va a introducir la resistencia en el circuito, ¿no? En este caso, la solución es la misma con o sin explosor, ¿no? La misma. Claro. El pararrayos con un explosor en cortocircuito reduce la sobretensión de 2000 kV al valor de, bueno, se supone que en este caso, ¿no? De la solución, ¿no? Que teníamos 4.17 kiloamperios, tenemos una tensión BF igual a que a 2, bueno, eso es igual a 2000 menos 400 corriente, ¿no? La corriente es 4.17, nos da 331.7 kV, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿no? Tenemos el circuito. Entonces, teníamos una tensión B1 más, y la tensión BF finalmente, al final, BF es igual a 331. Y bueno, hay una onda reflejada también, ¿no? El B1 menos, ¿no? Que bueno, ustedes lo pueden encontrar condiciones de frontera, ¿no? O sea, la suma de estas, la incidente, la reflejada es igual a la transmitida, ¿no? Entonces tienes 1000 más B1 menos, igual a 331.7, entonces nos da negativo, ¿no? Menos 668,3 kilovoltios, ¿no? Entonces se ha protegido el pararrayos, ¿no? Ese valor, 331, ¿no? ¿Mm? Que está en este rango, ¿no? De 300 o 400. Ciertamente. Ya. Ya, vamos a seguir, ¿no? Bien, entonces, ya hemos encontrado la operación para rayos, ¿no? Usando linealización por tramos, la característica tensión corriente. Y también el método, ¿no? de Thevenin puede ser utilizado para ondas de tensión con formas de onda diversas, ¿no? No solamente las regulares, como las que hemos visto en escalón. Acá pueden ver, ¿no? Una tensión de 1 más, ¿no? De esta forma, y se obtiene una tensión de pararrayos como esta, ¿no? Miren, una tensión menor, ¿no? Y bueno, tiene otra forma, ¿no? Y también la corriente que pasa por pararrayos, ¿no? Ustedes pueden encontrarlo también, ¿no? Para cada una de las formas de onda que quisieran. Se puede ver en la actuación de la protección, justamente, ¿no? Bueno, interpretación del equivalente Thevenin, ¿no? Vamos a considerar la tensión que existiría sin el pararrayos, que es este caso ya, creo que lo hemos visto creo que les puse como problema en el parcial, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo. Es la tensión equivalente Thevenin, ¿no? Entonces, acá, ¿qué tenías que hacer de todas maneras? Bueno, construir un equivalente Thevenin, ¿no? Sacamos el pararrayos, ¿no? Y vemos la tensión, ¿no? Vista por el pararrayos. Esa tensión vista por el pararrayos, así la actuación pararrayos, sería igual a la tensión ET, ¿no? Que sería igual a el coeficiente de transmisión, que sería, bueno, estaría compuesto pues por cada una de las líneas, ¿no? Z1, Z2, Z3, Zn,
multiplicado por la tensión incidente, ¿no? Entonces, la impedancia equivalente Thevenin, ¿no? Sería igual al paralelo, pues, de todas esas líneas, ¿no? Claro, porque la fuente se cortocircuita. Entonces, podemos calcular la corriente en el pararrayos, ¿no? ET menos BP, ¿no? Que es casi igual a la aplicación anterior, dividida entre ZT, ¿no? Donde la corriente, perdón, donde la tensión en el pararrayos está dado por una función de corriente no lineal, ¿no? Que es esta de acá, el BP. ¿Qué es aquí, no? Representamos gráficamente el problema para un instante dado, sabiendo que aumentando la impedancia ZT, disminuimos la pendiente de la curva característica. Entonces, eso es lo que pasa aquí, ¿no? Encontramos la solución tal cual, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Bien. Hay otros casos, ¿no? Donde existen diferentes curvas tensión-corriente. Observamos que la tensión desarrollada por la resistencia no lineal actúa como una especie de fuerza contraelectromotriz, limitando la corriente a través del pararrayos. Quiere decir, o sea, sí, pues limita, ¿no? Si se dan cuenta acá en un MOP, ¿no? En el caso anterior era un pararrayos, tiene esta característica aún sin explosor, pero acá era un MOP claramente, ¿no? Eh, eh, un óxido de zinc. Entonces, para estas dos soluciones, eh, con diferentes curvas, tensión corriente, tenemos lo siguiente, ¿no? Si el pararrayos desarrolla una tensión más alta, ¿no? Lo que corresponde a utilizar un pararrayos con una tensión nominal más alta. Esta es la tensión nominal del primero, es el segundo. Tenemos una reducción en el valor de la corriente, ¿no? Que es un I2. Antes era I1, ahora es I2. En cambio, si aumentamos el número de líneas en la subestación, ¿no? Reducimos la impedancia del equivalente Thevenin, ¿no? Con un aumento de la corriente, ¿no? ¿Ah? En el circuito, o sea, tenemos otra pendiente, ¿no? Esta otra pendiente. Tenemos esta corriente, ¿no? Por ejemplo. La solución numérica del problema no lineal se puede obtener iterativamente por método Newton-Raphson o aplicando el equivalente Thevenin, ¿no? Como hemos visto. ¿Okay? También podemos obtener el diagrama de Lattice, ¿no? Para eso, la tensión en vacío de la red sin pararrayos, o la tensión equivalente Thevenin, ¿no? Cuando existen líneas de transmisión, podrá utilizarse durante un periodo correspondiente al doble tránsito de la línea más corta conectada al punto equivalente. Quiere decir que sobre ese tiempo de 2 veces el tiempo de tránsito, no vamos a ver reflexiones de onda, ¿no? Entonces, ese aspecto es importante verlo, ¿no? Entonces, después de ese periodo necesitamos corregir, claro, con las reflexiones. Este aspecto de interés a la hora de realizar los cálculos manuales para simplificar la solución. En los programas de transistor electromagnético que utilizan este método de solución, esta consideración ya se realiza automáticamente. Y acá podemos considerar una tensión ET, tensión obtenida sin actuación del pararrayos, el punto P, ¿no? El T es el tiempo de tránsito y T0 es el inicio de conducción de pararrayos, ¿no? Y tenemos que T está entre T0 y T más 2 tau, que es el tiempo de tránsito. Periodo de validez de la tensión en vacío sin pararrayos, sin necesidad de correcciones. Para T mayor a T0 más 2 tau, necesitamos corregir la tensión sin pararrayos o las reflexiones de las ondas inyectadas de corriente por el propio pararrayos, obteniendo la tensión equivalente. Entonces cambia el equivalente, ¿no? Caramba. Claro, pues porque necesitamos obtener las reflexiones, ¿no? Y ahí se complica más. El efecto del pararrayos es inyectar una onda de tensión de polaridad opuesta a la de la onda incidente. Es lo que habíamos visto, ¿no? Se vuelve negativa, ¿no? El pararrayos. Entonces, consideremos una onda incidente de BI, ¿no? En el punto P de un sistema donde se encuentra un pararrayos que desarrolla una tensión BP, ¿no? Incluyendo ya la caída de tensión a tierra. Entonces,
la incidente más la reflejada da igual a la transmitida, que sería BP. Podemos obtener la reflejada igual a BP menos BI, como hicimos en el ejemplo. El ejercicio 20, ¿no? A ver, unos comentarios. La tensión BI es mayor en magnitud que BP. Sí, claro, pues porque el BP es el nivel de protección que da el pararrayos, ¿no? Ciertamente, y está a puertas de una subestación o de ingreso de los equipos. Entonces, no va a permitir que la tensión aumente. Ajá. Se verifica que la onda reflejada tiene polaridad opuesta siempre, sí. Polaridad opuesta. La onda transmitida tiene el valor de tensión del pararrayos. Claro. La tensión cercana al valor nominal, dependiendo de la característica. Okay, bueno. Bien, y bueno, para equivalentes Thevenin en circuitos trifásicos, ¿no? Cada vez se complica más la cosa, ¿no? En redes trifásicas existe un acoplamiento entre fases que se debe tener en cuenta en la solución de pararrayos. Creo que hemos hecho un ejercicio creo, con dos fases, ¿no? Y un pararrayos. Bueno, en fin, se aplica para todo. Sin pérdida de generalidad, consideremos el equivalente Thevenin de una red trifásica equilibrada cuando actúa un pararrayos conectado en la fase A, ¿no? Entonces, con una impedancia, características propias y mutuas, tenemos esta matriz, ¿no? Componente fase, tenemos todas las notaciones que vemos aquí, ¿no? Y la tensión BA sería la tensión pues, de pararrayos, ¿no? ¿Ok? Entonces, como estamos analizando la conexión de un pararrayos en la fase A, hicimos para la ecuación primera, ¿no? ¿Ah? Tenemos que el ETA, creo que es T, ¿no? El ETA menos ZIA es igual a BP, ¿no? ¿Por qué? Porque las corrientes aquí I, B y C son cero, entonces se van estos términos. Entonces queda, ¿no? ETA menos Z y A, ¿no? Igual a BP o BA. Entonces BP tiene una función no lineal. Luego obtenemos la tensión BP y la corriente IA a través de un procedimiento interactivo, ¿no? Y pues se puede obtener eso. En sistemas trifásicos balanceados se sabe que Z0, bueno, acá también pueden ustedes, si está transpuesto aquí, ¿no? La función ideal tiene Z0 igual Z más 2 veces ZM y Z1 es Z menos ZM, ¿no? Resultando que ZM y es Z0 menos Z1 y Z finalmente sería Z0, o sea, el Z y ZM están en función de los parámetros de secuencia positiva y 0, ¿no? Y el pedazo Thevenin de fase equivalente tiene el valor dado por Z, ¿no? Eso es lo que queremos finalmente. Podemos también simplificar todo ello a partir de obtener los valores de secuencia positiva y 0, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, listo. Ya pues nos estamos viendo mañana, ¿ya? Mañana a las 8. Y mañana vamos a ver un ejemplo de integración trapezoidal con pararrayos. Cada vez se está complicando más, sí, ni modo. Así. Y también vamos a ver ATP pararrayos. ¿De acuerdo? Listo. Ok, nos vemos entonces. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego.